que está pasando. Y es lo que está pasando también, como decimos, con respecto al tema de los alquileres. Me enteré de muchos casos de conocidos, conocidas que no pueden pagar el alquiler, que se volvieron a vivir con sus padres, que están remándola. Me hace acordar mucho nuestra situación de los 90, que había pasado esto. Gente que por ahí había quedado sin trabajo, no podía hacer frente a un alquiler, volvía a la casa de sus padres. Inquilinos, esto publicó Misiones Opina. Nunca se vio algo así. Los inquilinos ya no pueden pagar a tiempo su cuota mensual. Lo que durante años fue excepcional, un inquilino atrasado, 2 como mucho, hoy se volvió la regla. Los pagos llegan tarde, muy tarde y en todos los segmentos. Viviendas, loteos, locales comerciales, nadie se salva. Inmobiliarias de Posadas hablan de una mora como no se veía hace muchísimo tiempo. Julio González, de Garupá Propiedades, describe un quiebre histórico, dice. Antes del día 10 todos pagaban, ahora muchos llegan al final del mes o directamente pasan al siguiente esperando el aguinaldo. Cari, esto lo hablamos muchas veces nosotros porque vos tenés conocimiento directo, tal cual, yo también, tal cual. Y me llamó poderosamente la atención, algo que siempre se cobraba y se pagaba primero el alquiler y después ahora ni siquiera eso se puede hacer. Tal cual, es más, ahí hablan las inmobiliarias, después tenés todas las cuestiones, que las inmobiliarias después del 10 tienen un incremento, digamos, por mora, pero habla de los particulares, hoy si vos sos particular, pensás entre 2, 3, 4, 5, hasta 10 veces si aumentás o no el alquiler, por una cuestión de tu inquilino, porque vos ves quién que venía pagando siempre vos y ves que entre el 1 y el 10 te paga y los que están atrasándose un poco más porque les cuesta siendo inclusive accesible. Entonces está muy complejo. Y yo lo veo en el caso estudiante, porque la mayoría de nosotros tenemos son estudiantes. Se le está haciendo complicado a los padres también. Y bueno, vos sabés que yo hablé el otro día con una señora, tiene a su hija que está buscando trabajo porque si no se volvía al interior, porque no pueden pagar el alquiler, porque al padre se le redujo horas de trabajo y es otra casa más mantenerlo acá en Posadas, y encima que le va bien en la facultad todo, pero llegan a ese límite de volver, dejar los estudios porque no pueden hacer frente al alquiler. Tristísimo, ¿no? A la par del atraso continúa esta noticia en Misiones Opina. Está muy bueno el informe porque habla de Misiones, o sea, una situación real con datos de acá de Posadas y del interior. A la par del atraso, la oferta de alquileres explotó y la demanda se derrumbó. Julio Acosta Azoya, de Inmobiliaria del Oeste, asegura que hay disponibilidad como no se veía hace décadas. Siempre digo, edificios hermosos, nuevos, todos vacíos. Mientras los estudiantes abandonan departamentos y las familias se achican para sobrevivir. La periferia es la zona más golpeada, trabajadores que ya no pueden sostener ni un alquiler básico. Y acá empieza el tema de que la derogación de la ley de alquileres mediante el decreto 70/23, que siempre decimos que fue una reforma encubierta de la Constitución, votada por los legisladores incluso de Misiones, profundizó la incertidumbre. Para muchos inquilinos significó quedar expuestos a aumentos, contratos cortos y más gastos. Claro, porque ahora cada uno cobra lo que quiere. El otro era, vos hacías un contrato por 2 años y en 2 años, bueno, le podías aumentar. Acá ahora es cada 6 meses se aumenta. A mí cada 4. Bueno, y está dentro del contrato. Dispone el propietario incluso, ¿no? Exactamente. Bueno, dice... En cambio, la desregulación permitió acuerdos más flexibles y más propiedades disponibles. Insiste que el problema no es la liberación del mercado, es el poder adquisitivo, porque la gente no tiene plata. Exactamente. Te lo dice alguien que está al frente de una inmobiliaria, ¿no? Ahí está el derrumbe, salarios estancados, paritarias del 1% mensual, inflación todavía alta, consumo por el piso, recesión generalizada. Según el relevamiento reciente, más del 60% de los inquilinos arrastra deudas y más de la mitad alquila sin contrato. En muchos hogares la ecuación es brutal, o se paga el alquiler o se come. Esto está pasando en la provincia de Misiones. Toda la crisis que vemos en los portales y a nivel nacional, no estamos ajenos. Sumale el alquiler, el tema de luz y el tema de agua. Y si tenés expensa. Las expensas, cierto. Expensa, luz, agua y cable, porque comunicación.
Claro, exacto. Wi-Fi, Sí, internet, sí. ¿cómo Sí, es? sí. El cable, todo se disparó. Sí, todo Y los sueldos claro, y estancados. empezás a sumar. Antes te quedaba el Mi ca- 70% de tu sueldo, ahora te queda el 10% de tu sueldo. Si es que te queda. si es que te queda. Pero, pero fíjate, partiendo de esto, lo primero que se cubre siempre una vez que sale el sueldo es el alquiler del lugar donde vivís, por lo menos. Ahora ni siquiera eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque la gente está endeudada con su tarjeta y se le debita todo de la tarjeta y te quedás con muy poca plata, incluso que no te permiten cubrir esos gastos, ¿no? Sí, muchos jóvenes que se habían ido a vivir solos, habían tenido la oportunidad, están volviendo otra vez a la casa de la madre o el padre porque no les dan los números. Y encima las inmobiliarias llega un momento que te desalojan, Sí. ¿no? Bueno, esto también publicó Noticias del 6, inquilinos en crisis, salarios estancados, deudas masivas, hunden el mercado inmobiliario en Misiones. Esto es más o menos lo que estábamos leyendo y que justamente se da, que fue una noticia que circula en muchos medios de comunicación porque es algo alarmante y cada vez nos encontramos con gente muy allegada. Primero, por ahí vivía en la zona del centro, eso dejó porque los alquileres se dispararon en los costos, ¿no? Y en el segundo, ahora, en lo que se está viviendo ya en el mes de diciembre, en misma fecha que por ahí uno tiene que renovar o no el contrato, ya no puedes renovarlo, porque para renovar tenés que triplicar el gasto, porque te cobran todo otra vez, ¿viste? Y muchos optan por dejar y volver a las casas, o buscarse un amigo, una Sí, o amiga, compartir como hacíamos nosotros. como hacían todos los estudiantes en aquella época de Y los sí, 90, yo, imagínate, ¿no? ¿Te acordás? Yo pagaba un alquiler, me acuerdo, de 120.000 pesos. 120 pesos era en esa época. Y me tuve que buscar algo que pagaba 60 pesos. Uh-huh. No, 30 pesos, porque era 60 pesos la habitación compartida. O sea, pagaba 30. En las famosas pensiones de chicas. Sí, ¿te acordás? Sí, que había un montón acá en esa época, que eran pensiones para estudiantes. Yo vivía enfrente a la ESO. Bueno, ahí yo empecé. Yo cuando vine fui ahí. Ah, bueno, yo vivía ahí. Yo el primer año vivía ahí en la de Pasamá. No, yo primero en un departamento con una amiga y después la convivencia no fue buena. ¿Viste eso cuando empezás a estudiar y pasa cosas? Y después me fui a vivir sola enfrente. Claro, cuando yo me fui a Villa Sarita, vos te fuiste ahí. Claro, me fui frente a la de ESO Shop. Ahí teníamos toda la movida de posadas encima, pero eran pensiones de señoritas. Sí, de sí, chicas, es todas una estudiantes. exclusiva, señorita, no podía entrar nadie que no sea señorita. No, para nada. Bueno, lo que entraba era el dueño. ¿Te acordás? Que era un milico más o menos, venía y controlaba todo, quién entra, quién no. Esto quiero publicar el tema del desempleo, porque es algo, otro dato de la realidad que se suma. No solamente que trabajadores registrados no pueden ni siquiera afrontar un alquiler, por ejemplo, o están atrasados en los pagos, sino que la caída del empleo. Guillermo Michel, que fue funcionario de migraciones, creo en la época de Alberto, que es alguien del Frente Renovador de Massa. Sí. En Argentina los empleos registrados están fuertemente concentrados en las grandes empresas. La otra plaquita dice, hay dos universos. El 84% de los empleadores registra el 18% de los trabajadores, o sea, 1.200.000 personas. El 1.8 de los empleadores registra el 50% de los trabajadores. 3.29 millones, dice que es el 50%. Estas son empresas chicas con 10 empleados o menos, un sueldo promedio mensual de 1 millón de pesos. Las empresas registradas, las más grandes, dice, ¿no? Estas más grandes, con 100 empleados o más, tienen un sueldo mensual de 2.200.000. Acá en mis admisiones creo que no es así, nunca. El sueldo promedio mensual aumenta mientras más grande sea la empresa. También varía por actividad. Por ejemplo, el petróleo, finanzas, agro y gastronomía. Ahí hace un detalle, ¿no? A la hora de avanzar en una reforma laboral que amplíe derechos, promueva el crecimiento económico y la productividad, reduzca la informalidad y se adapte a nuevas formas de trabajo, hay que analizar el costo tributario del empleo registrado. Las propuestas, dice, puntos que hacen al costo tributario y que deberían acompañar a la reforma laboral integral.
las microempresas hasta 7 empleados es un proceso de formalización laboral para que puedan incorporar hasta 2 nuevos empleos sin contribuciones sociales por los primeros 24 meses. Esto traería alivio al 75% de los empleadores. Claro, es lo que siempre hablamos. Ellos van por el trabajador y no por el tema de mejorar el tributo, porque los dueños de negocios, la gente que da trabajo, ¿qué es lo que plantea? Uh-huh. Que los impuestos tributarios son muy altos. Uh-huh. El problema no es el trabajador, es lo que le sacan para tributar. Pero lo que ellos buscan es reducir horas de trabajo o aumentar horas de trabajo, acotar el tema de la indemnización, el tema de las vacaciones, pero no ver porque con ese alivio, ¿sabes cuántas empresas en 2 años, si vos vas incorporando, ahí vas generando empleo y te va dando un respiro a vos también? Por supuesto. Anoche estaba escuchando que estaba hablando Ignacio Fidanza de la política online, que entre el punto tributario, una de las ideas es hacer lo que tiene Brasil. Viste que Brasil tiene el 28% del IVA. Nosotros tenemos el 21%, pero ¿qué significa ese 28%? No existen los ingresos brutos. Entonces, dentro de ese 21%, entre el 8% y el 9% de lo que ingresaría ahí es automáticamente direccionado a las provincias por no tener ingresos brutos. Y eso es deducible a ganancia, o sea que hay un beneficio también para el trabajador, para el empleador, para el comerciante. Pero el tema era que acá hay que ver porque para poder colocar eso hay que ver, primero que se tienen que sentar con todos los gobernadores, hablar. Segundo, porque hoy en día el gobierno no es que da muchos signos de confianza en algunas cuestiones, porque si vos me vas a decir que yo saco mis ingresos brutos, mi ingreso provincial, que es mi caja para la que yo me puedo mantener, yo no me arriesgaría. Por eso digo, y vos hoy no me estás dando ni 5 pesos, y déjame dudar un poco. Pero o sea que iba a estar eso recién el año que viene, que para febrero estarían ingresando, dato, que dio, no es mi opinión, es dato que dio ayer él, y tiene mucha info el de la política online, que para febrero estarían ingresando por Cámara de Senadores el proyecto de la reforma laboral. En febrero. Para febrero. Ahora lo que quieren es presupuesto 2026, tratarlo ahora, si no es ahora, antes de Navidad, de las fiestas, a más tardar el 30 es como la fecha límite, en enero. Pero en febrero entraría por Senado lo que es reforma laboral y que la están trabajando en realidad, dice que lo que largas tu Senergue dice que es más lobista que otra cosa. Totalmente. Que en realidad lo están trabajando para las grandes corporaciones. Está trabajando un grupo, lo que dejó claro ayer, que están trabajando grupos externos las propuestas, porque ni ellos tienen gente preparada para armar. Pero es que este gobierno, o sea, tiene sus funcionarios, pero quien maneja toda la economía y lo que hay que hacer y qué leyes aplicar o que tratar de sacar al Congreso lo manda a Estados Unidos, porque todo va a ser acorde a que haya un país que recaude más plata para pagar al Fondo Monetario Internacional. O sea, nosotros, colonia directamente, y que se cumplan todas las prácticas o todo lo que pidió el Fondo Monetario Internacional para la plata que les dio a 2 gobiernos, tanto al de Macri como al de Milei en este momento. Esa es la única verdad. Bueno, más detalles con respecto a la famosa reforma laboral. Yo me acuerdo cuando asumió Néstor Kirchner, no se modificó nada de la Constitución en lo que dicen y hablan las leyes de los trabajadores. Sin embargo, su proyecto, que era producción nacional, independencia económica, decisión política de la Argentina, recaudó toda la plata, le pagó al Fondo Monetario Internacional y Argentina empezó a crecer durante los 12 años y medio, tanto de Néstor como de Cristina. Veníamos del desastre que había dejado la alianza, de la Rúa que se había ido y que había quedado un país devastado, 5 presidentes, hasta que quedó Duhalde, se llamó a elecciones, asumió Néstor Kirchner. ¿Qué les quiero decir con esto? Siempre estos te dan una receta que en Argentina va a fracasar, porque ellos buscan siempre la flexibilización laboral, o sea, que nadie tenga perspectiva de futuro como teníamos, o sea, nosotros no teníamos perspectiva de futuro en los 90, ni cuando
se dio la oportunidad de que te blanqueen un trabajo. Para nosotros era una sorpresa, porque ya nos habían enseñado que si vos naciste pobre, por más que fuiste a la universidad, vas a seguir siendo pobre. Eso quiere el gobierno nacional de ahora de Milei, lo mismo. Después de eso, cuando vino Néstor Kirchner, nos mostró que había una Argentina posible, con trabajadores, con derechos y con inclusión de las nuevas generaciones que venían, que éramos la nuestra, y nosotros por eso creemos en ese proyecto, porque la única manera es generando empleo, cuidando la producción, el famoso mercado dumping, el que crezca todo lo interno. ¿Por qué nosotros tenemos que tener no sé cuántas millones de cabeza de ganado, juntar la carne y mandar para que un grupo de empresarios minoritarios se quede con toda la plata y vos, argentino, no puedas comprar carne? O que tu trabajo esté cada vez peor, el salario por el piso y que no haya expectativas. Yo creo que todo esto tenemos que pasar durante 2 años, pero para el 2027 hay que buscar la manera de modificar el proyecto y el rumbo de la Argentina nuevamente.